Era una noche cualquiera en Madrid, pero algo en el aire parecía diferente. Estábamos en una cena en casa de mis amigos Alejandro y Sofía, una reunión relajada con buena comida, vino tinto y risas de sobremesa. Claudia, mi mujer, estaba radiante como siempre, vestida con un vestido negro ajustado que parecía hecho a medida para ella. La observaba mientras hablaba animadamente con Alejandro, sus gestos eran los de siempre, pero algo en su mirada me hizo sentir un leve pinchazo de incomodidad. No era celos, no exactamente. Era más como si estuviera presenciando una obra de teatro donde los actores no decían lo que realmente pensaban. ¿Tomás? ¿Todo bien? Sofía interrumpió mis pensamientos, ofreciéndome más vino. Asentí, intentando ignorar la incomodidad, pero no pude evitar seguir observando a Claudia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió de esa manera que siempre me hacía olvidar cualquier duda. Me convencí a mí mismo de que estaba exagerando. Hasta que sucedió algo extraño. Mientras nos preparábamos para irnos, Alejandro me detuvo en la entrada con un gesto casual, aunque sus ojos decían algo completamente diferente. Oye, Tomás, ¿puedes pasar por mi despacho mañana? Hay algo que creo que necesitas ver. Su tono era neutro, pero sentí que detrás de esas palabras había algo mucho más grave. Al día siguiente, en su despacho, Alejandro me mostró una carpeta llena de fotografías. Fotos de Claudia. En cada una de ellas, estaba acompañada por un hombre que no conocía, en lugares que me eran completamente ajenos. Y en todas las fotos, la mirada que reconocía como mía estaba dirigida a él. Mi corazón latía con fuerza, no tanto por las imágenes, sino por el hecho de que mi mejor amigo había sido quien me las mostró. Fue como si un terremoto hubiera sacudido mi mundo, y yo apenas estaba comenzando a sentir las réplicas. Salí del despacho de Alejandro sintiendo que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Aferrado a la carpeta con las fotos, atravesé las calles de Madrid sin saber exactamente a dónde iba. El aire de la ciudad era frío y cortante, pero no me importaba. Mi mente era un caos, las imágenes de Claudia y ese desconocido se repetían como una película que no podía apagar. Había algo en su mirada, en cómo sonreía, que me resultaba demasiado familiar. Era la misma expresión que alguna vez reservó solo para mí, como si todo lo demás en el mundo desapareciera. Pero ahora, la veía con alguien más, en rincones de la ciudad que yo nunca había pisado. Lugares donde, evidentemente, ella sí había estado, y no conmigo. Cuando finalmente llegué a casa, no entré de inmediato. Me quedé en el portal, observando el piso iluminado desde la calle. Podía distinguir su silueta moviéndose detrás de las cortinas, probablemente arreglando algo en el salón como solía hacer. Todo parecía tan normal desde afuera, tan engañosamente tranquilo. Pero yo ya sabía que nada era normal. Entré al piso tratando de actuar con naturalidad. Claudia estaba en la cocina, preparando algo. Al escucharme, giró la cabeza y me lanzó esa sonrisa que antes me tranquilizaba. Hola, amor. Llegaste justo a tiempo para cenar, ¿cómo te fue en el trabajo? Me acerqué, dejando la carpeta sobre la mesa del salón, fuera de su vista. No podía responderle de inmediato. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco falso ahora. Todo bien, mentí mientras me quitaba el abrigo. Ella continuó hablándome, como si todo estuviera perfectamente en orden. Pero yo sabía que tenía que confirmar lo que Alejandro me había mostrado, y sabía que ella nunca me lo diría directamente. El momento llegó esa noche, cuando Claudia se duchaba. Abrí la carpeta en la mesa del salón, con la lámpara iluminando las fotografías. Las revisé una por una, buscando algún detalle que explicara lo inexplicable. No era solo un engaño, era una vida paralela que Claudia parecía llevar sin esfuerzo. El hombre en las fotos tenía una barba perfectamente recortada, siempre vestía de forma impecable. Podía adivinar,
por los detalles, que él no era un desconocido cualquiera. Había una cercanía en cómo se miraban, cómo se tocaban, que dejaba claro que esto no era algo reciente. Después de varias horas, encontré algo que llamó mi atención. En una de las fotografías, tomada frente a un restaurante en La Latina, ella llevaba una pulsera que nunca había visto antes. No era algo lujoso, pero sí significativo. Un detalle que nunca compartió conmigo, pero que estaba ahí, visible para él. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, repasando una y otra vez las imágenes y las posibles explicaciones. Pensé en enfrentarla directamente, pero algo me decía que no era el momento. Claudia era inteligente, siempre tenía una respuesta para todo. Si quería la verdad, tendría que ser más astuto que ella. Esa misma semana, decidí seguir investigando. No podía confiar en lo que me dijera, ni siquiera en lo que creía saber de ella. Necesitaba pruebas. Empecé por revisar nuestras finanzas, buscando algo fuera de lo común. Claudia siempre había sido discreta con sus gastos, pero noté algo extraño en su cuenta, pagos frecuentes a un café en Chueca, un lugar donde yo nunca había estado con ella. Lo siguiente fue rastrear su rutina. Sin levantar sospechas, le pedí a un compañero de trabajo que cubriera por mí unos días para poder observar a Claudia. No soy detective ni tengo experiencia en este tipo de cosas, pero las circunstancias me habían convertido en uno. La seguí una tarde, cuando me dijo que tenía una reunión en la boutique. La vi salir del trabajo, pero no tomó el camino hacia nuestra casa ni se detuvo en la boutique. En cambio, caminó hasta un pequeño hotel cerca del Retiro. La esperé en la esquina, observando desde mi coche. Cuando entró al hotel, mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí una mezcla de rabia y resignación. Había querido estar equivocado, pero ahora tenía frente a mí una verdad imposible de ignorar. Esperé 2 horas hasta que salió. No estaba sola. El hombre de las fotos salió con ella, y caminaban juntos como si fueran una pareja más. No intentaban esconderse, lo que hacía todo aún más humillante. En ese momento, tomé una decisión, no me confrontaría con ellos ahí, en la calle, como un loco. Pero tampoco me quedaría callado. Si iban a jugar conmigo, al menos yo jugaría mis cartas de manera calculada. Volví a casa antes que ella, dejando todo en su sitio como si nada hubiera pasado. Cuando llegó, le pregunté cómo había sido su día. Su respuesta fue como siempre, ligera, tranquila, llena de detalles triviales que ahora sabía eran inventados. Esa noche, mientras dormíamos en la misma cama, sentí una distancia que nunca había notado antes. Ella estaba ahí, físicamente a mi lado, pero en realidad estaba en otro lugar, con otra persona. Yo, en cambio, estaba en el epicentro de mi propia tormenta, esperando el momento adecuado para actuar. Sabía que esta historia no había terminado, pero también sabía que, cuando llegara el momento de la confrontación, no habría vuelta atrás. El momento llegó el sábado por la noche. Había pasado toda la semana intentando actuar con normalidad, pero cada segundo en su presencia era como una tortura silenciosa. Cada vez que Claudia hablaba, cada sonrisa que lanzaba, sentía que me enterraba un poco más en mi propia frustración. Ya no podía seguir fingiendo. La verdad estaba ahí, y aunque me quemaba por dentro, sabía que tenía que salir. Esa noche, después de cenar, le pedí que se sentara en el sofá del salón. Mi tono era neutral, casi frío, pero noté que eso la puso en alerta. Claudia no era tonta, podía sentir que algo andaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó, cruzando las piernas con aparente tranquilidad. Pero sus ojos decían otra cosa. Estaba estudiándome, tratando de descifrar mis intenciones. Necesitamos hablar, dije. Mis palabras eran secas, sin espacio para rodeos. ¿Quién es él? Claudia frunció el ceño, claramente confundida o, al menos, fingiendo estarlo.
¿De qué estás hablando? Saqué la carpeta con las fotos y la coloqué sobre la mesa frente a ella. Su rostro cambió de inmediato. Pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Sus ojos recorrieron las imágenes rápidamente, y cuando finalmente levantó la vista hacia mí, ya no quedaba rastro de su típica compostura. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Su voz sonaba insegura, temblorosa. Eso debería preguntártelo yo, respondí, manteniendo mi tono firme. Quiero saber cuánto tiempo llevas mintiéndome. Claudia intentó defenderse. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. De verdad, repliqué, levantando una de las fotos. Era una de las más evidentes, tomada frente a un restaurante donde estaban tomados de la mano. ¿Qué se supone que no parece aquí, que no está saliendo con este hombre a escondidas? Ella se quedó en silencio, buscando las palabras correctas. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de encontrar una salida a esta situación. Finalmente, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja, como si sus palabras pudieran minimizar la magnitud de sus acciones. Es un amigo del trabajo, dijo, casi en un susurro. No significa nada. Eso fue demasiado. Me levanté del sofá, sintiendo cómo la rabia empezaba a desbordarse. Un amigo del trabajo, eso es todo lo que tienes para decirme. ¿Crees que soy estúpido, Claudia, de verdad? Ella levantó las manos, intentando calmarme. Por favor, Tomás, no hagas esto más grande de lo que es. Te lo puedo explicar. Entonces hazlo, la reté. Explícalo. Quiero escuchar cómo justificas que estés entrando y saliendo de hoteles con un amigo del trabajo. Adelante, sorpréndeme. Claudia guardó silencio por un momento, sus ojos buscando desesperadamente una manera de escapar de mi mirada. Finalmente, habló. No fue lo que piensas. Fue un error. Una tontería. No pasó nada, te lo juro. Me reí, pero no de humor, sino de incredulidad. Un error, una tontería, eso es lo que llamas meses de mentiras, eso es lo que eres ahora, Claudia, alguien que comete errores y tonterías. Ella se levantó del sofá, y por primera vez, mostró algo más que culpa. Ahora estaba enfadada, como si la confrontación la hubiera empujado al límite. ¿Y qué quieres que diga, Tomás? ¿Que soy una persona horrible? Eso te haría sentir mejor. Quiero la verdad, dije, mirándola fijamente. Nada más. Nada menos. La discusión continuó durante horas. Claudia intentó todas las estrategias posibles, negar, minimizar, justificarse, e incluso llorar. Pero yo no iba a dejarme manipular. Cada vez que intentaba desviar la conversación, la llevaba de vuelta al punto principal. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, admitió lo que yo ya sabía. Fue algo que se salió de control, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. No estaba planeado, Tomás. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, respondí, sin moverme de mi posición. Lo hiciste, y no me digas que no lo sabías. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Yo, no sé qué decirte, murmuró, su voz quebrándose. Todo esto fue un error. No quiero perderte. No tienes que decir nada más, contesté. Ya has dicho suficiente. Me levanté del sofá y me dirigí hacia la puerta del salón. Antes de salir, me detuve y la miré una última vez. Esto no se termina aquí, Claudia. Pero ahora, necesito tiempo para pensar. Dejé el piso esa noche, llevándome solo las llaves y mi teléfono. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme ahí. Había demasiada rabia, demasiada decepción acumulada. Necesitaba espacio para planear mi próximo movimiento.
Lo único claro era que nuestra vida juntos había cambiado para siempre. La noche que salí del piso, caminé sin rumbo por las calles de Madrid. No tenía un destino, pero sabía que no podía quedarme bajo el mismo techo que Claudia. Llegué a un pequeño bar en Lavapiés, uno de esos lugares donde nadie hace preguntas y todos están demasiado ocupados con sus propias miserias como para notar la de los demás. Pedí una cerveza y me senté en una esquina, intentando organizar mis pensamientos. Sabía que mi reacción inicial, huir, no iba a resolver nada. También sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar la situación de frente, pero no sin antes planear cuidadosamente mis próximos pasos. Claudia me había engañado, y aunque el dolor me consumía, mi mente se enfocó en algo más, justicia. No iba a dejar que esto quedara así. El primer paso fue recolectar información. Durante las siguientes semanas, volví a casa, pero no mencioné más el tema. Actué como si la confrontación nunca hubiera ocurrido. Claudia, aunque cautelosa al principio, pareció relajarse con el tiempo, pensando que tal vez había decidido perdonarla o que, en el mejor de los casos, estaba dispuesto a olvidarlo. No era ni lo uno ni lo otro. Empecé a revisar cada detalle de su vida. Sabía que Claudia manejaba sus finanzas por separado, pero con un poco de ingenio logré acceder a los registros de su tarjeta de crédito. Ahí estaban las pruebas, cenas caras, reservas de hoteles y compras en lugares donde nunca habíamos estado juntos. Todos los rastros de su otra vida. Además, instalé discretamente una aplicación en su teléfono que me permitía acceder a sus mensajes y llamadas. No soy un experto en tecnología, pero bastaron unos tutoriales para lograrlo. Las conversaciones con el hombre, al que por fin identifiqué como Daniel, un cliente regular de su boutique, no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. Lo que más me enfureció fue leer sus mensajes en los que hablaban de mí como si no existiera, como si mi presencia en su vida fuera un simple obstáculo que tenían que sortear. El siguiente paso fue planear mi respuesta. No iba a actuar impulsivamente, quería que mi venganza fuera metódica, calculada, y sobre todo, inolvidable. Comencé a recopilar todas las pruebas que había reunido, las fotos que me había dado Alejandro, los extractos bancarios, los mensajes y cualquier evidencia que pudiera usar en mi favor. Contraté a un abogado especializado en divorcios. En España, el adulterio ya no es un delito penal ni un factor determinante en los juicios de divorcio, pero eso no significaba que no pudiera usar las pruebas para destruir cualquier intento de Claudia de quedarse con más de lo que le correspondía. Nuestro piso era nuestra mayor inversión conjunta, y no iba a permitir que ella se quedara con algo que habíamos construido juntos mientras vivía una doble vida. El abogado me sugirió que mantuviera la calma y no revelara nada hasta que estuviera listo para presentar los documentos. También me aconsejó que me asegurara de tener un lugar seguro donde quedarme una vez que el divorcio estuviera en marcha. No quería quedarme a merced de las emociones de Claudia cuando todo saliera a la luz. Una vez que todo estuvo listo, decidí ir un paso más allá. No iba a limitarme a un divorcio frío y calculado. Quería que Claudia sintiera el mismo nivel de humillación y traición que yo había sentido. Para ello, empecé a planear una pequeña reunión con algunos amigos y familiares cercanos. Mandé mensajes a nuestro círculo social más íntimo, invitándolos a una cena en nuestra casa el sábado siguiente. Claudia, sin sospechar nada, estuvo de acuerdo, incluso pareció emocionada por la idea. Pasó toda la semana preparando el menú y asegurándose de que todo estuviera perfecto, completamente ajena a lo que iba a suceder. El día de la cena, me aseguré de que todos llegaran a tiempo. Amigos, familiares, incluso Alejandro, quien sabía lo que iba a suceder, pero mantuvo el secreto. Claudia estaba en su mejor momento, charlando y riendo con todos, como si no hubiera una tormenta en el horizonte. Cuando llegó el momento del postre, pedí la atención de todos. Me levanté con una copa de vino en la mano y empecé a hablar.
Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, dije, mi tono neutral, casi alegre. Es un placer tenerlos aquí. Pero antes de que sigamos disfrutando de la velada, hay algo que me gustaría compartir con ustedes. Claudia me miró, algo confundida pero sin sospechar lo que venía. Caminé hacia la mesa del salón donde había dejado una carpeta, la misma que contenía todas las pruebas de su infidelidad. Durante los últimos meses, he descubierto algo que me ha cambiado la vida, continué, sacando las fotos y colocándolas sobre la mesa, una por una. Claudia, mi esposa, a quien pensé que conocía, ha estado llevando una vida que no incluye a su marido. El silencio en la sala fue absoluto. Claudia se puso de pie de golpe, su rostro pálido como una hoja de papel. ¿Qué estás haciendo?, susurró, aunque su tono era más de pánico que de enojo. Mostrando la verdad, respondí. No tengo nada que esconder, y ya es hora de que todos sepan quién eres realmente. Los amigos y familiares comenzaron a murmurar, y Claudia intentó recuperar el control. Esto es una locura, dijo, pero su voz era débil, temblorosa. ¿Vas a exponer nuestra vida privada así, delante de todos? Privada, respondí, dejando escapar una risa amarga. Tú fuiste quien hizo pública nuestra relación al traicionarla. Esto es lo menos que mereces. La velada terminó de manera caótica, con Claudia saliendo de la casa entre lágrimas y murmullos de desaprobación de quienes se quedaron. Mi objetivo no era solo enfrentarla, sino también dejar claro que no iba a quedarme en silencio mientras ella destruía nuestra vida juntos. Esa noche, mientras limpiaba los restos de la cena, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Había dado el primer paso hacia mi propia justicia, pero sabía que el camino aún no había terminado. Los días siguientes a la cena fueron un caos absoluto. Claudia se había marchado esa noche sin decir una palabra, y yo me quedé en el piso, organizando mi vida entre abogados, trabajo y la sensación aplastante de que la persona en la que más confiaba había destrozado todo lo que habíamos construido. Pero aún había algo pendiente, nuestra última conversación. Teníamos que hablar cara a cara, no solo para concluir lo inevitable, sino para que ella entendiera que esto no era simplemente el fin de nuestro matrimonio. Esto era el cierre definitivo de cualquier relación que alguna vez tuvimos. Claudia me llamó 2 días después de la cena. Su tono era diferente, frío pero también con un toque de desesperación. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos. Sí, creo que sí, respondí. Quedamos en encontrarnos en un pequeño café en Chamberí, un lugar neutral donde ninguno de los dos tendría la ventaja emocional de estar en su territorio. Cuando llegué al lugar, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa en la esquina, jugando nerviosamente con la servilleta. Al verme, levantó la mirada, pero su expresión era difícil de descifrar. No había rastro de la seguridad con la que siempre se había manejado, ahora solo quedaba una mezcla de incomodidad y algo que podría haber sido arrepentimiento. Me senté frente a ella, y durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Fue Claudia quien rompió el silencio. Quiero disculparme, empezó, pero su voz sonaba calculada, como si estuviera leyendo un guión que había preparado de antemano. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. De verdad, respondí, cruzando los brazos. Porque eso es exactamente lo que lograste. Ella suspiró, mirándome fijamente. No es tan simple, Tomás. No lo entiendes. Haz que lo entienda, la desafié. Tienes la oportunidad de explicarte, aunque no estoy seguro de que cambie nada. Claudia tomó un sorbo de su café antes de responder. No quería que esto pasara. Daniel, no significa nada para mí. Fue un error, un desliz. Un desliz que duró meses, la interrumpí. No intentes minimizarlo, Claudia. No soy idiota. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas.
Nuestra relación no estaba bien, dijo finalmente. Sentía que algo faltaba entre nosotros. Esa frase me golpeó como un martillo. No porque fuera una novedad, sino porque era tan típica, tan predecible. ¿Y decidiste que la mejor manera de arreglarlo era acostarte con alguien más?, pregunté, mi voz subiendo ligeramente. Ni siquiera intentaste hablar conmigo, Claudia, darme una oportunidad para arreglar las cosas. No era tan fácil, exclamó, perdiendo por primera vez la compostura. Siempre estás tan perfecto. Siempre tienes todo bajo control, como si nada pudiera afectarte. Me sentí sofocada, invisible. Eso no justifica nada, respondí, manteniendo mi tono firme. Si te sentías así, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no buscaste ayuda, o al menos la decencia de terminar lo nuestro antes de traicionarme? Claudia no respondió de inmediato. Bajó la mirada, y por un momento pensé que iba a llorar. Pero en lugar de lágrimas, lo que salió fue algo que no esperaba, honestidad. No sé por qué lo hice, admitió, su voz apenas audible. Me dejé llevar. Quería sentir algo diferente, algo nuevo. Pero ahora sé que lo único que he hecho es arruinarlo todo. Sí, lo arruinaste, confirmé. Pero no solo nuestra relación. Me has hecho dudar de todo, Claudia. De mi juicio, de mi capacidad para confiar en alguien, ¿sabes lo que eso significa? Ella sintió, aunque no creo que realmente entendiera. Para ella, esto era un error, un incidente aislado. Para mí, era un terremoto que había destruido todo lo que creía inquebrantable. La conversación continuó durante horas. Claudia intentó justificar sus acciones de todas las maneras posibles, pero ninguna de sus palabras logró borrar el daño que había causado. Hablamos de lo inevitable, el divorcio, la división de bienes, cómo comunicarlo a nuestros amigos y familiares. Fue un intercambio frío, casi clínico, pero era necesario. En un momento, Claudia preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez crees que podrías perdonarme? La miré fijamente, intentando descifrar si lo decía en serio o si era otra táctica para apelar a mi compasión. Perdonarte, tal vez, respondí finalmente. Pero olvidar lo que hiciste, nunca. Y sin confianza, no hay manera de reconstruir lo que rompiste. Asintió lentamente, como si finalmente estuviera aceptando la realidad. Lo siento, Tomás. De verdad lo siento. Yo también lo siento, dije, levantándome. Pero no por ti. Lo siento por lo que podría haber sido nuestra vida juntos. Pagamos la cuenta y nos fuimos por caminos separados. No hubo abrazos, ni despedidas cálidas, solo dos personas que una vez compartieron todo, caminando hacia direcciones opuestas. Esa noche, volví a casa y comencé a empacar mis cosas. Había tomado la decisión de mudarme a un pequeño apartamento mientras todo se resolvía. Sabía que sería un proceso largo y difícil, pero al menos ahora tenía algo que no había tenido en semanas, claridad. La última conversación con Claudia no había cerrado por completo la herida, pero me había dado algo importante, la confirmación de que seguir adelante era la única opción. Ya no había espacio para lo que podría haber sido, solo para lo que vendría a continuación. Los días después de nuestra última conversación con Claudia se sintieron como un limbo extraño. No estaba libre todavía, pero tampoco estaba atrapado en el mismo lugar. Cada día era un paso hacia algo nuevo, aunque aún no sabía exactamente qué era. Lo único claro era que no había vuelta atrás. Había conseguido un pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, lejos de todo lo que me recordaba a Claudia y nuestra vida juntos. El lugar era modesto, pero lo suficientemente cómodo como para empezar de nuevo. Había algo liberador en decorar un espacio solo para mí, escoger cada detalle sin tener que pensar en alguien más. Era el primer paso tangible hacia una vida independiente. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba.
Gracias a las pruebas que reuní, las negociaciones fueron directas. Claudia intentó suavizar las cosas en un principio, apelando a mi empatía, pero cuando quedó claro que no iba a ceder, aceptó un acuerdo que beneficiaba a ambos sin mayores disputas. Nos dividimos las cuentas y el piso se puso en venta. Cuando se firmaron los papeles finales, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Habíamos compartido 10 años juntos, y aunque el último recuerdo era amargo, había partes de nuestra vida que aún atesoraba. Sin embargo, no tenía tiempo para aferrarme al pasado. Había cosas que hacer, como reconstruir mi rutina. Retomé mi trabajo con más energía que nunca, usando el tiempo como una forma de distraerme y evitar pensar demasiado en lo que había perdido. Mis colegas, aunque no sabían todos los detalles, notaron el cambio. Alejandro fue el único que realmente entendió lo que estaba pasando, y se aseguró de que tuviera apoyo cuando lo necesitara. Un día, mientras caminaba por el Parque del Retiro, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de algo importante: Claudia no era el problema, al menos no completamente. Había señales, pequeñas grietas en nuestra relación que había ignorado por comodidad o costumbre. Quizás nunca habíamos sido tan sólidos como creí, pero eso no justificaba lo que ella hizo. Aún así, asumir mi parte de responsabilidad me ayudó a soltar parte del rencor. No lo hacía por ella, sino por mí. No podía seguir adelante cargando con ese peso. Una tarde, semanas después de haber firmado los papeles del divorcio, recibí un mensaje de Claudia. Quería encontrarse conmigo por última vez para hablar. Dudé, pero al final acepté. Nos vimos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra confrontación inicial. Esta vez, ella parecía más tranquila, aunque sus ojos aún mostraban rastros de arrepentimiento. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Su voz era más suave, menos defensiva. No estoy seguro de qué más hay que decir, respondí. Todo está resuelto. Ella asintió, mirando su taza de café. Lo sé. Solo quería cerrar esto bien. Por lo menos intentarlo. La dejé hablar. Me contó cómo había empezado todo con Daniel, no para justificarse, sino para ser completamente honesta por primera vez. Me dijo que había sentido un vacío en nuestra relación, pero que nunca supo cómo expresarlo. También admitió que había cometido un error al buscar fuera lo que no había sabido buscar dentro. No espero que me perdones, dijo finalmente. Solo quiero que sepas que lamento mucho lo que hice. La miré durante un largo momento, tratando de encontrar las palabras correctas. No sé si puedo perdonarte del todo, dije. Pero ya no estoy enojado. Solo quiero seguir adelante. Claudia sonrió débilmente. Eso es lo que quiero también. Nos despedimos con un apretón de manos. Fue extraño, pero también liberador. Por primera vez en meses, sentí que podía dejar esto atrás. Con el tiempo, comencé a construir algo nuevo. Recuperé viejas amistades que había descuidado y descubrí pasatiempos que me ayudaron a llenar el vacío que había quedado. Volví a correr en las mañanas, algo que había dejado de hacer durante años, y comencé a participar en eventos locales de mi barrio. No estaba buscando nada en particular, solo quería encontrarme de nuevo. Un sábado, durante una de esas carreras matutinas, conocí a una mujer llamada Elena. Era distinta a Claudia en todos los sentidos, más reservada, más práctica, pero también con un sentido del humor mordaz que me tomó por sorpresa. No estaba buscando una relación, pero nuestra conexión fue instantánea. Nos hicimos amigos primero, compartiendo cafés después de las carreras y largas conversaciones sobre cualquier cosa. No era un reemplazo para lo que había perdido, y no quería que lo fuera. Elena era alguien nuevo, una oportunidad para empezar desde cero sin expectativas ni equipaje. Y aunque no sabía hacia dónde nos llevaría, estaba dispuesto a averiguarlo.
Mirando hacia atrás, el proceso de descubrir la infidelidad de Claudia, enfrentarla y superarla fue el momento más difícil de mi vida. Me enseñó lecciones dolorosas pero necesarias, la importancia de la comunicación, la necesidad de enfrentar los problemas cuando aparecen y el valor de no perderse a uno mismo en una relación. No soy el mismo hombre que era antes, y eso está bien. La traición me cambió, pero no me definió. Si algo aprendí de esta experiencia, es que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de seguir adelante. Y eso es exactamente lo que hice.